¿Puede una persona, porque vive en abundancia en este mundo, declararse que por esa abundancia y basado en esa abundancia se encuentra bendecida por Dios? ¿Se encuentra bien en su relación con Dios? ¿O una persona pobre, por ser pobre, podríamos decir que está mal delante de Dios? Ya que parece que en este mundo nos declaramos bendecidos cuando estamos en abundancia y nos declaramos como personas que nos falta la fe cuando estamos en pobrezas. La Biblia, amados hermanos y queridos amigos, tiene otra visión con relación a esas cosas. No es la abundancia o la pobreza lo que declara una relación que agrade a Dios delante de su presencia. La Biblia enseña que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, lo cual vivimos en un mundo que se mueve de cierta manera y que ni las abundancias ni la pobreza declaran realmente nuestra relación con Dios. Y vamos a mirar cómo Caín, porque estamos estudiando el libro de Génesis, tomando aún el camino de maldad llamado el camino de Caín, contrario a lo que Dios le había dicho, sin buscar el perdón, sin arrepentirse delante de Dios. Él iba a preocuparse por vivir en este mundo por lo menos de una forma mejor, a los ojos del hombre. Pues vamos a mirar que él y su descendencia procuró el sobresalir en este mundo y parece ser que lo logró. Pero esa misma enseñanza nos va a enseñar de que pues es una descendencia que no está en una relación con Dios, por cuanto lo que se produjo en esa descendencia de Caín fue contrario a lo que Dios dice. Así es que Caín nos enseña la Biblia en el último versículo que nos quedamos en Génesis 4, versículo 17. Caín había conocido a su mujer, se llevó a su mujer estuvo pues de acuerdo con él, en relación con él, y dice el versículo 17, Génesis 4, 17, y estoy leyendo aquí en Vida en la Verdad, en la versión Reina Valera, y dice así, Génesis 4, 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y escuchen enseguida, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Miremos que él, apartado de Dios, formando una descendencia con sus ideas, con sus opiniones, con sus maneras de ser, por el camino de él, logró formar una ciudad y le puso por nombre Enoc. No confundamos este Enoc con otro Enoc que se encuentra en la descendencia de otro hijo de Adán, que es Set. Este Enoc es hijo de Caín. Y la ciudad que Caín fundó, formó, edificó, él le puso por nombre Enoc. La palabra Enoc, o el nombre Enoc, tiene dos significados. Significa el que inicia o iniciador, pero también significa consagrado. El asunto y la pregunta aquí es que esa ciudad llamada la que inicia o llamada consagrada por el nombre de Enoc, ¿a qué estaba consagrado? ¿O qué había iniciado a edificar realmente? Pues en sí, hacer un edificio o hacer casas, pues no es pecado. Pero Caín y la ciudad que formó su descendencia, sus prácticas iban a ser contrarias a las que Dios había enseñado.
Dios había dicho hombre y mujer, un hombre y una mujer, Adán y Eva, desde que los creó. Ellos iban a hacer algo distinto, pero iban a producir una gran ciudad a la visión de este mundo, pero una ciudad apartada de Dios, que yo le llamo la ciudad de Caín, la ciudad del camino de Caín. ¿Por qué nosotros podemos decir eso? Por lo que se ubica en la Biblia, lo que está escrito. ¿Qué se produjo ahí? Pues se produjo todo lo contrario de los principios que Dios había establecido. Dios había dicho al hombre que amara a su mujer, como Adán amó a Eva, si lo recordamos bien. No existe esa palabra amor, pero sabemos que la escuchó y que lo hizo porque era su mujer cuando comió del fruto. Y a la mujer le dice que debería de ceder un liderazgo para que fuera ayudada por el hombre. Pero aquí en esta ciudad iban a hacer lo contrario a Dios. Dios llama a obediencia, ellos iban a practicar la rebelión. Dios llama a hacer el bien, ellos iban a practicar algo contrario a lo que es el bien, lo que es la maldad. Podríamos hacer un estudio detallado de cada nombre que se encuentra aquí, pero nomás vamos a tocar algunos y vamos a leer los siguientes versículos. Y sabemos que la ciudad era Enoc, se llamaba Enoc, y que significa consagrada o la que inicia. Recuerden la pregunta, ¿consagrada a qué? Si no hacía el bien, ciertamente estaba consagrada a hacer lo que era contrario a Dios, o sea, la maldad. Dice el versículo 18, y a Enoc le nació Irad, o sea, tuvo un hijo que se llama Irad. A Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y como te digo, podríamos estudiar cada nombre de lo que significa, pero hoy únicamente vamos a mirar algunos dos nombres y vamos a mirar lo que produjo, lo que salió de aquella ciudad. Y dice inmediatamente el versículo 19, y Lamec. Lamec, mi hermano, viene de una palabra que significa violencia o hombre violento. Dice, Lamec tomó para sí, observa, dos mujeres. Aquí está la primera acción en lo más importante de la humanidad, que es la familia, contrario a lo que Dios había dicho y había formado desde el principio. Este hombre tomó dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada, pues su nombre se cree que significa ornamento o belleza, y Sila significa sombra. Aquí el asunto es de que un hombre practicó la bigamia y todo parece indicar que dos mujeres aceptaron eso. Pudieron haber dicho que no, pero como eran mujeres y eran hombres que iban en contra de las enseñanzas de Dios, se dieron a eso y se empezó a producir lo que es la bigamia, que después vendría a ser la poligamia, el tener acceso a muchas mujeres. Ni el hombre debía haber hecho eso, ni la mujer lo había de haber permitido, si acaso tenían alguna iniciativa de volver a Dios en sus nuevas generaciones. Pero no, siguieron el camino de Caín y practicaron la bigamia. Así es que podría decirte yo y platicarte en los antiguos tiempos por qué se aceptaba eso. Pero prefiero esperar para que la misma Biblia nos enseñe conforme nosotros vayamos estudiando, porque habla de ello. Aquí, lo único que nosotros vamos a mirar es lo que se produjo en la ciudad.
Y tú vas a ver que es contrario a lo que Dios enseña. Tenemos el primer caso, la bigamia. Tenemos un hombre que es violento. Y escucha, el 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí tenemos que fueron gente muy productiva en este mundo, pero recuerda, apartados de Dios. Aquí nos da ya un primer dato, que aunque era una descendencia apartada de Dios, porque era descendencia de Caín, habían hecho una ciudad que estaba consagrada a producir cosas y producían rebelión, producían maldad, pues ellos como quiera procuraban tener abundancia y tenían iniciativa, y de ellos salió los fabricantes de las primeras tiendas o las primeras tiendas de campaña, o lo que le diríamos nosotros, tiendas de campamento. Y aparte eran ganaderos. Observa, todo eso lo traía Caín. Conocía muy bien lo que se hizo en el huerto del Edén. Conocía muy bien trabajar la tierra y conocía muy bien los animales. Todo eso lo transmitió. Y eso no es malo. Pero sus acciones eran equivocadas porque había bigamia. Y luego dice el 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mira, aquí es donde empieza en el mundo los primeros artículos musicales, los primeros instrumentos musicales, porque fue en ellos que se dio esta idea, esta creatividad. Pues de alguna manera tenían que tener un ambiente en esa ciudad. ¿Qué hacían? No sabemos, pero tenían su música. Y si no era una música que agradaba a Dios, ciertamente era una música que agradaba a ellos, porque recuerda, eran en la descendencia que no agradaba a Dios. Tenemos que decirlo tal cual es, porque en la Biblia siempre se van a marcar dos descendencias. Una gente que agrada a Dios y otra no. Y Dios siempre nos invita a que seamos gente que agrada a Dios. Aquí Dios nos está enseñando por la revelación que le dio a Moisés la descendencia de Caín. Empezando con bigamia, y eran muy productivos, lo cual ya tenemos el primer indicativo que ser productivo y tener en abundancia no necesariamente es estar en el camino de Dios. Por eso, muchas veces cuando enseñamos de que cuando una persona está bendecido por Dios, puede ser un error. Dios sí puede bendecir a una persona y puede hacerle vivir en abundancia. Sí lo puede hacer en su bondad y su misericordia, pero una persona puede estar en el camino equivocado y ser muy productivo y estar muy apartado de Dios, y sus prácticas morales y emocionales y espirituales estar equivocadas, aunque tengan abundancia. Y por lo contrario, un pobre puede ser muy espiritual y muy agradable a Dios, aunque le falten algunas cosas, como ocurrió muchas de las veces con algunas viudas o con los profetas o algunos siervos de Dios. Así que seguimos adelante. Ellos fueron los primeros que sacaron los instrumentos de música. Y luego dice, el nombre de la mujer que era su segunda esposa, o Sila. Dice el 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Observen, él tenía también su nombre segundo con relación a el fundador de la ciudad, que fue Caín. Y dice, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Empezaron a trabajar con el bronce y con el hierro, empezaron a producir instrumentos de trabajo. ¿Por qué? Porque si la tierra les iba a causar trabajo y les iba a hacer sudar triple por lo que Dios le había dicho a Caín, ellos trataron de resolver el asunto, trataron de hacer algo diferente, pero lo que nunca trataron es volver a Dios.
Permanecieron en esa ciudad consagrada a hacer lo que a Dios le desagradaba. Y fueron productivos, repito, pero no necesariamente espirituales con relación a Dios, con relación a agradarle a Dios. Y también tuvieron una hermana. Dice el 22, y la hermana, en su parte segunda, y la hermana de Tubal Caín fue Naama, lo cual significa agradable y hermosa. Y se pronuncian estas personas y se les da el nombre porque las mujeres de esa ciudad procuraban presentar sus personas agradable y hermosa. Ser agradable y ser hermosa para una mujer no es pecado, mas sin embargo, cuando se hace en vanidad, cuando se hace en soberbia, cuando se hace en orgullo, le es pecado. Hay una parte de la hermosura que puede convertirse en un error cuando causa lo que es desagradable delante de Dios. Pues Dios tiene hijas e hijos que son hermosos en su parecer. ¿Cuál David? ¿Cuál misma Eva? ¿Cuál esposa de Jacob? Y etcétera. Muchas mujeres de la Biblia. Pero guardaban su humildad, su obediencia a Dios, su agrado a Dios. Las mujeres de aquí se marcan los nombres y lo que significa porque mostraban su belleza, en otras maneras, sus encantos, llegando a hechizar a los hombres, diríamos, que es una de las partes donde se aplica la palabra hechicería también, pues muestran sus encantos al mostrar su aspecto físico de una manera que no es correcta delante de Dios. Por eso se nombra la persona aquí Naama. Y miramos aquí algo que ocurrió, para ir cerrando este capítulo, este video, algo que dijo Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, en el versículo 23, y dijo Lamec, repito, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué significa esto? Pues en estos versículos que acabamos de leer, él recuerda que Dios, porque sabían lo que Dios había dicho. Aquí es la muestra de que ellos conocían que hay un Dios, conocían que lo que había ocurrido con Caín. Mismo Lamec repite y recuerda aquello que Dios mismo había dicho con relación a Caín, de que nadie lo vengara, porque si alguien hacía algo con él, 7 veces más sería castigado. Eso lo dice en el versículo 15 del capítulo 4, donde dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te matare, que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces, Lamec lo utiliza y dice, si alguien me daña a mí, voy a ser vengado 70 veces 7, mostrando una distorsión de lo que Dios dijo y mostrando un espíritu de violencia, porque este hombre organizó todo de una forma que se mostró fuerte. Inclusive esta porción es lo que se le llama una bravata, lo cual significa alguien que es muy valiente, se muestra como una persona de mucha grandeza de hombre, digamos macho, y siembra muy envalentonado el miedo. Diríamos en la actualidad un bully gigante. Entonces, esa era la civilización que Caín despertó, que Caín formó. Y fue una ciudad donde apartada de Dios, donde se produjo la maldad. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, en el lenguaje exegético de la Biblia, pues que Caín se apartó, se fue, no tenía retorno,
tuvo una mujer que creyó en él, formó una relación con él y formaron una ciudad y le puso la ciudad consagrada, pero no seguían a Dios, así es que estaba consagrada a hacer lo que a ellos les placiera. En sus placeres practicaron la bigamia, que es el primer caso que se nombra. También hicieron cosas para vivir bien en este mundo, por lo menos, pero sin una relación correcta delante de Dios. Y se muestra un mundo violento, con mujeres que mostraban su hermosura, que aceptaban tener una bigamia o estar dos con un hombre, y un hombre que se entregaba como un macho a decir habladurías, distorsionar algo que Dios había dicho, y que se mostraba como un hombre fuerte, que basado en su fortaleza y en su conocimiento y en su fuerza, iba empujando a la ciudad, pues, en el camino de maldad. ¿Qué podemos obtener para un principio de ahí, para el tiempo actual, algo hermenéutico? Que no necesariamente porque hay ciudades, comunidades, países, o hombres o familias que puedan tener una abundancia, eso es un beneficio en este mundo, pero que no necesariamente muestra que por tener abundancia se está en el camino correcto. Puede ser un buen negocio o puede ser un negocio no muy recto legalmente, pero mucha gente puede vivir en abundancia, pero puede estar mal delante de Dios. Así es que ni el ser rico ni el ser pobre marca la espiritualidad correcta delante de Dios. No se va al cielo ni se va al infierno por ser rico, por ser pobre. Ellos estaban dedicados a la maldad y eso es lo que marca la Biblia. ¿Qué es lo que debemos nosotros de creer o no creer en lo que escuchamos en el mensaje y exégesis? No exégesis, y exégesis, cuando uno lee algo y le pone lo que quiere. Pues cuando alguien dice, estoy bendecido por Dios porque tengo mucho, pues tener cuidado, porque si aquello mucho que se tiene es de un asunto que no agrada a Dios, pues realmente esa abundancia no viene de Dios. Y no debemos de creer siempre que alguien diga que por tener mucho es bendecido. Sus maneras de vivir, sus caminos, cómo se relaciona con Dios, mostrará, porque hay un principio en la Biblia. Dios nunca agrega nada de dolor a lo que Él da, a lo que Él bendice. Así es que no creas a todo lo que se dice prosperidad. Te aseguro que si Dios te prospera en abundancia en este mundo, Él va a prosperar tu interior para que todo lo que produzca tu abundancia sea agradable a Dios, porque Él fue quien te lo dio. Si lo que produce tu abundancia es apartarte de Dios, o por producir abundancia te apartas de Dios, considera, porque hay un camino correcto que debemos de seguir, aún dentro de la pobreza o dentro de la abundancia. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, que bendiga a tus hijos, a tus decisiones, a tu trabajo. Y recuerda, aquí se nos enseñó hoy que hubo una descendencia que iba con el camino equivocado. El próximo video vamos a hablar de la descendencia que Dios le llama a los hijos de Dios, que la Biblia le llama así. Y vas a mirar como siempre, siempre, la Biblia muestra un camino equivocado, un camino correcto. Cristo lo dijo, el camino angosto y el camino ancho, la puerta angosta y la puerta ancha. Y nos invita a andar y caminar en el camino angosto y entrar y esforzarnos por entrar a la puerta angosta. Que Dios los bendiga. Nos miramos en el próximo video.